¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos como en cada encuentro que tenemos aquí en el 30 de la TDA y 22 de Supercanal HD para tratar los temas importantes, los temas que tienen que ver con nosotros, los mendocinos, las mendocinas y, por supuesto, si es de relevancia nacional, también obviamente lo analizamos aquí en el programa, como también temas internacionales. Hoy nos vamos a ocupar de temas de la provincia de Mendoza. Estamos en este camino que vamos a hacer los mendocinos, pensando en las elecciones de este 2023 y vamos a ir conociendo candidatos. Hoy va a ser el turno de un precandidato para intendente en el departamento de Las Heras. Hablamos de Diego Martínez Palau, que justamente viene caminando el departamento y va a estar hablando con nosotros un poco de cuál es su propuesta. Es precandidato por la Unión Mendocina. Bueno, vamos a estar hablando de cuáles son los objetivos que tiene él para el departamento, pero en sí también vamos a tratar de ahondar un poco en de pronto esta decisión, ¿no?, de conformar este nuevo frente que lleva adelante Omar de Marcha a nivel provincial. Eso por un lado, pero también vamos a estar hablando del sector ganadero. ¿Cómo le está yendo en la provincia de Mendoza? ¿Si ha crecido? ¿Cuáles son los objetivos? Si realmente vienen avanzando en este tema, a pesar de un año bastante particular, porque la sequía viene afectando a ese sector a nivel nacional y obviamente Mendoza no es ajena a esta situación. Así es que vamos a estar compartiendo mucho de datos y de lo relacionado con la ganadería en la provincia de Mendoza, que es un sector productivo que va creciendo y que se hace notar. Bueno, lo vamos a hablar al tema con Damián Carbó, que es director provincial de ganadería. La invitación es para ustedes que se queden ahí del otro lado y por supuesto se vayan sumando a esta propuesta que es Chat Político. Recuerden que estamos en redes. Si quieren de pronto tomar contacto con nosotros a través de Twitter, por ejemplo, lo pueden hacer y nos buscan como @señalutv. Nos pueden enviar un mensaje directo o dejarnos algún comentario sobre algún tema en particular que tal vez ustedes quieran que desarrollemos aquí en el programa. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos y ya nos metemos de lleno con nuestros invitados. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político en el 30 de la TDA, www.unidiversidad.com.ar, donde ustedes, si quieren, por supuesto, pueden encontrar la información que se genera en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. También pueden ver la señal U y si quieren volver a ver el programa, también lo pueden hacer. Dijimos que nos vamos a ir ocupando durante todo este tiempo, este 2023, que es un año en donde vamos a vivir muchas elecciones, de ir conociendo a los precandidatos. En este caso, lo decíamos cuando arrancábamos el programa, y es el turno de un precandidato para el departamento de Las Heras, precandidato a intendente. Hablamos de Diego Martínez Palau, que es abogado, docente universitario, y bueno, lo tenemos aquí de invitado representa a la Unión de los Mendocinos, y bueno, está haciendo un recorrido interesante por las calles. Hemos visto tus redes. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, Bueno, buenas noches, bienvenido. Bueno, Claudia, buenas noches. La verdad que sí, una campaña corta, muy intensa, con mucho recorrido en la calle, charlando mucho con la gente y la verdad que encontrándonos con muchas problemáticas sociales, con muchas necesidades de la gente en el día a día. La verdad que la situación está muy compleja y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es levantar esos reclamos sociales e integrarlos a un plan de gobierno que venimos elaborando hace tiempo, pero que se va a ir concretando en función de cada uno de los requerimientos de los ciudadanos de Las Heras. El camino, me imagino, obviamente es largo, ¿no? Porque es todo un proceso, vos decís, un plan de gobierno en el que se trabaja, la decisión de postularse, las PASO municipales y a partir de ahí si uno llega a ser candidato. ¿Cuáles son los objetivos o los ejes en los que se basa tu plan en caso de llegar a ser intendente? Mira, nosotros lo que planteamos genéricamente es que diseñamos o soñamos una de Las Heras distintas. Sé que es una frase muy trillada, pero lo hacemos desde la concepción de una Las Heras productiva, que tenga crecimiento no solamente económico, sino también industrial, comercial. Las Heras hoy no es un polo de desarrollo en Mendoza, podríamos decir, casi el patio trasero de los mendocinos, a pesar de que somos la puerta de ingreso porque tenemos el aeropuerto. Nosotros queremos conseguir una de Las Heras que realmente sea una actora principal de la economía de Mendoza. Para eso hay que hacer una gran transformación del Estado municipal, que es uno de los objetivos. No quiere decir que hay que echar a nadie, hay que refuncionalizar las tareas de los empleados. Hoy estuvimos con el sindicato de obreros municipales y ellos mismos nos decían que hay una planta muy voluminosa, pero que la prestación
no la realizan todos los empleados, con lo cual hay funciones que no se están cumpliendo y eso se ve en la prestación de los servicios diariamente. Y hay que profesionalizar. Y esa profesionalización tiene que ver también con también jerarquizar el sueldo de los empleados municipales. No es solamente darles mayores tareas, sino que esa tarea también venga remunerada de alguna forma por su capacitación. ¿Parece difícil? No, no es tan difícil. Me parece que eso hay que ponerle ganas, hay que ponerle trabajo, hay que ponerle gente capacitada. Tenemos equipos técnicos que lo pueden hacer. Y hay que complementarlo con grandes obras de infraestructura. Yo el otro día en un programa de televisión la escuchaba a la candidata vicegobernadora de Luis Petri, decía que las empresas a Mendoza no venían porque no había infraestructura básica para que pudieran instalarse. Bueno, eso coincido. Mendoza viene hace muchos años careciendo de un sistema o de un plan de gobierno desde los municipios y desde la provincia para que pueda haber infraestructura para desarrollarse. Esto quiere decir tener gas, tener agua, tener todos los servicios. Y bueno, esas obras de infraestructura las tiene que realizar el Estado para atraer inversiones. Y en ese sentido, lo primero que se plantea es, bueno, ¿habrá fondos para poder hacerlo? Nosotros decimos que sí, porque hay muchísimas ventanillas nacionales e internacionales donde uno con el proyecto ejecutivo puede pedir financiamiento. Lo que pasa es que hay que tener los equipos técnicos que realicen esos proyectos ejecutivos y que vayan a golpear cada una de las puertas. Lo hice cuando fui ministro de Transporte. Nosotros teníamos un montón de programas internacionales que en los cuales fuimos ingresando para conseguir financiamiento. De hecho, lo que fue la estructura del estudio del plan de movilidad se hizo con un subsidio de la Corporación Andina de Fomento. Todo lo que ustedes ven hoy como obras de la Costanera fue un trabajo que se hizo integralmente en nuestro gobierno, donde se fue a pedir al Banco Mundial financiamiento y nosotros colocamos dentro de lo que era seguridad vial, las obras que hoy ustedes ven en la Costanera. Es decir, hay un montón de programas donde uno, si tiene el proyecto ejecutivo, es decir, no es ir a pedir dinero, hay que ir con el proyecto realizado. Para eso hacen falta equipos técnicos y luego las personas que los puedan tramitar. Por eso también tenemos planificada una agencia de inversiones a nivel nacional e internacional que elabore esos proyectos y vaya buscando el financiamiento en los distintos organismos que hay en el país y en el mundo. Eso es lo macro. Claro. Si lo bajamos un poco más a la realidad, bueno, los ejes fundamentales son la producción, el trabajo, la salud y la educación, que van todos transversalmente cruzados. Hoy Las Heras tiene un problema muy importante con la escolaridad. Casi el 50% de la población no termina la educación obligatoria. Tenemos un problema muy grande con las adicciones en jóvenes, que está motivado por la falta de trabajo y por la falta de inclusión. Por eso estamos generando programas que permitan trabajar con la salud, con la educación y con el trabajo. Creo que si logramos ensamblar esos tres ejes, más esta tarea de atraer inversiones, bueno, podemos pensar en una Las Heras más grande, que tenga un desarrollo turístico distinto. Sí. Yo lo digo en algunas entrevistas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el aeropuerto internacional, pero no tenemos ningún hotel 5 estrellas, ni 4 estrellas. Que podrían tenerlo próximo al aeropuerto. Próximo al aeropuerto, ¿no? Como las grandes ciudades. Cuando yo era ministro planificamos un polo de intercambio modal. Esto es un lugar donde lleguen distintos medios de transporte para poder ser más atrayente para el turismo internacional, que eso era la llegada del metrotranvía al aeropuerto, Sí. que el tren en lugar de llegar a Palmira llegue también al aeropuerto y una pequeña terminal de cercanías para autobuses, entonces la gente puede intercambiar los modos de transporte como en las grandes ciudades. Y eso ya en el gobierno, cuando yo era ministro, iba a traer, o por lo menos había ofertas de distintas aerolíneas internacionales de realizar vuelos directos a Mendoza. ¿Por qué? Porque era muy atrayente para el turista tener esa combinación de medios alternativos de transporte. No tenemos nosotros, por ejemplo, una arena o un centro de convenciones o de congresos. Siendo que también, volvemos a lo mismo, están muy próximos al aeropuerto. Muy próximos al aeropuerto, entonces vos traes, qué sé yo, yo le decía a otro colega tuyo, traes un espectáculo de box y va al Polimeni, pero traes un congreso de neurocirujanos internacional y va al Polimeni. Digo, no tenemos para contener esos eventos, lugares adecuados, y luego la hotelería termina utilizándose la hotelería o de Capital o de otros departamentos y no de Las Heras, que solamente tiene 64 establecimientos habilitados para hospedaje, pero que son de un nivel que no permite... De otra categoría, claro. De otra categoría. Entonces, bueno, todo eso, digamos, cuando lo empezamos a ver, vos vas a ver o vas a poder constatar que se van ensamblando, ¿no? Lo que es el trabajo, la inclusión, eso genera mejores oportunidades, tiene una relación directa con este tema de las adicciones y con el tema de la seguridad en la vía pública. ¿Es laborioso? Sí, pero se puede hacer y se puede transitar con un proyecto, lógicamente, a mediano y largo plazo.
Bueno, le decimos a aquellos que por ahí recién se enganchan con el programa que estamos con Diego Martínez Palau, que es precandidato a intendente de Las Heras por la Unión Mendocina. Y me quedaba pensando mientras respondías, dijiste como palabras que son clave, ¿no? Hablaste de la juventud, de adicciones, me parece que hay ejes en donde se necesita trabajar. Bueno, vos lo planteabas desde un municipio, por supuesto coordinado con la provincia. Me imagino que en este recorrido que haces, en esto estar cara a cara con los vecinos, la demanda constante de salida laboral, de oportunidad para los jóvenes. Hoy los jóvenes, lamentablemente mucho, y digo en el país, ven que la salida está, y lo dicen, en E6, aquellos que se van, que piensan en irse al extranjero, en que se pueden desarrollar, incluso hasta resignan mucho su título profesional. Se reciben acá y se van afuera a trabajar otra cosa porque no pueden revalidar su título. ¿Qué pensás de esa situación? Bueno, yo te cuento una experiencia personal. Yo tengo, lo hablamos fuera de cámara, 3 hijos. La del medio mía tiene 23 años. Ella estaba trabajando y estudiando Relaciones Internacionales. A fin de año hicimos un viaje a España, porque yo tengo un hermano viviendo allá y mi mamá vive allá. Fuimos de visita para pasar las fiestas y cuando llegamos allá me planteó que no iba a volver. Cuando le pregunté por qué, me planteó esto, me dijo, mira, el país no me contiene. ¿Cuándo me voy a poder comprar una casa? ¿Cuándo me voy a poder comprar un auto? Laburo todo el tiempo, laburo sábado, domingo, feriados, porque trabajaba en una empresa que tiene local en Palmares, en el shopping. Y la verdad es que me dejó sin respuestas, ¿no? Porque entiendo que hoy la situación es muy compleja, que los chicos no encuentran salida y se quedó en España. Sí. Digo, fue muy doloroso, lloramos mucho, nos costó mucho el desapego, pero entiendo que era una oportunidad para ella la posibilidad de buscar una alternativa a este encierro que muchos jóvenes ven en el país. Eso fue uno de los motivos por los cuales decidí jugar este año, volver a la política. Yo desde el 2015 me he dedicado a mi actividad particular, que es abogado y docente, pero me pareció que para poder cambiar estas cuestiones y para poder revertir la situación había que comprometerse, hacerlo desde adentro. Por eso tomamos la decisión con el equipo político de jugar. Y creo que en la medida en que nos comprometamos y busquemos soluciones, vamos a ir generando esperanza y alternativas para los chicos. Los chicos hoy no ven salida y en algunos segmentos sociales, sobre todo los más bajos, no tienen expectativa absolutamente de nada en la vida. Y eso lleva, porque lo charlamos con las mamás, a este tema, ¿no? Las adicciones, la violencia, la delincuencia, porque no ven que haya un mañana mejor y no tienen la debida contención familiar. Entonces nosotros queremos hacer eje en esto, ¿no? El trabajo para los jóvenes, la posibilidad de que terminen sus estudios, de que puedan. A ver, nosotros estamos trabajando un proyecto con empresas privadas para generar el primer empleo de los jóvenes. Que es el más difícil, convengamos. Y para las empresas es muy complicado tomar mano de obra no calificada. Entonces nos explican los empresarios que capacitan a un chico, por ahí el chico está 3, 4 meses, después terminan con un problema laboral. Bueno, ¿qué dijimos? ¿Por qué no hacemos una sinergia entre el Estado y el particular? Que haya un periodo de formación, que la municipalidad acompañe con un sistema de pasantías, un sistema de capacitación para el primer oficio, la empresa lo capacite y también evalúe la capacidad de cada uno de los chicos. Y luego de un periodo de tiempo, nosotros calculamos que tiene que exceder los 6 meses y ser un poquito inferior a un año, que la empresa haga una evaluación. Toda empresa que capacita mano de obra calificada no la tira a la calle, sino que los toma. Y bueno, si la decisión del chico no es trabajar en esa empresa y quiere, por ejemplo, abrir su propio comercio, ya tiene un oficio en el cual se ha capacitado. Sí. Yo le ponía como ejemplo a los empresarios lo que hicimos nosotros con el Metrotranvía, y no sé si vos recordás las Metrobicis, que eran bicicletas que nosotros colocábamos en los paradores del tranvía y todo el que viajaba en tranvía podía viajar gratuitamente en esa bicicleta y después devolverla, no pagaba nada. El sentido no era solamente contribuir a la movilidad, sino que los chicos que atendían las estaciones de bicicleta eran todos chicos de barrios vulnerables a los cuales se les enseñaba el oficio del bicicletero. Es decir, no solamente prestaban la bicicleta, sino que también arreglaban, emparchaban, cambiaban rayos, cadenas. Y luego de los 6 meses de formación, rotábamos con chicos nuevos y ellos se abrían su bicicletería en el barrio. Claro. Es decir, podían salir y trabajar de algo que habían aprendido. Digamos. Entonces, bueno, si eso lo podemos replicar con otras actividades, con otros oficios, con otras miles de tareas que hoy son necesitadas, la albañilería, la plomería, los gasistas matriculados. Tuvimos una reunión con la gente de Aprotam, que son quienes congregan a los propietarios de taxi, tienen un déficit de chofer de 1.500 choferes.
Es muchísimo. Y es Y tienen una escuela de conductores. Una gran posibilidad para encontrar trabajo. Entonces, ¿no? ¿por qué no se junta el Estado con esos particulares que encima tienen una escuela que enseña manejo, realizan un programa de capacitación, porque al municipio va mucha gente a buscar trabajo, hacen un convenio, lo capacitan y luego tienen los choferes que salen con el auto a trabajar inmediatamente, o sea, no tienen que salir a comprarse un auto. ¿Y por qué si está la necesidad no existe la solución? Bueno, eso, qué sé yo, no sé, eso habrá que preguntarlo a quienes están hoy sentados en la toma de decisiones. Hay muchas soluciones, hay que tener imaginación, hay que tener equipos calificados que también entiendan la problemática. No te lo puedo contestar. Lo que sí te digo es que no lograron, se juntaron con un montón de municipios, no lograron una propuesta, una solución para resolver este problema y nosotros ya estamos trabajando con ellos en el diseño de un proyecto de gobierno que incluya, entre otras actividades, el chofer de taxi. Me parece que por ahí tal vez es la falta de llegar a un acuerdo porque está expuesto el proyecto. Y digo esto también trayendo un poco, me viene a la memoria un caso particular que era, por ejemplo, los trabajadores sin tierra, que en un momento tuvimos la oportunidad nosotros de hablar con ellos y nos decían, nosotros llevamos propuestas, no es que queremos que nos llegue algo de arriba sin ninguna contraprestación. De hecho, tenían una propuesta muy interesante, pero decían, faltaba la comunicación, no llegaban a tener el contacto y el diálogo sobre todo, porque por ahí podían plantear la propuesta a través de un papel, pero no estaba el diálogo necesario para llegar a esa solución. Mira, a veces falta diálogo, a veces lo que falta son toma de decisiones. Nosotros cuando a mí me tocó conducir la cartera de transporte, no sé si recordás que comenzamos en la fabricación de trolebuses, después en el cambio de gobierno la decisión política en ese momento de Correjo fue otra. ¿Pero por qué lo menciono? Porque ese proyecto de construcción de trolebuses lo tenía hacía 20 años personal de la empresa provincial de transportes. Los empleados vinieron y me dijeron, mira, hace 20 años que tenemos este proyecto, ningún gobierno nos dio bolilla y nosotros podemos producir troles en Mendoza. Bueno, iniciamos un proceso, hicimos un prototipo, se llegaron a construir 14 trolebuses. ¿Y esto qué significó? Que la gente tenía el proyecto, que había ganas de trabajar, que se podía hacer y que alguien los escuchó y les dijo, vamos para adelante. Se tomó la decisión política de invertir en ese proyecto. Bueno, no ocurre a veces eso en la vida, o sea, a veces uno entendemos que la gente va con proyectos que no son escuchados. Lo que nosotros planteamos básicamente es que los gobiernos tienen que ser gobiernos abiertos, donde las soluciones se busquen en conjunto con el ciudadano. No se puede gobernar desde un sillón, se gobierna en el territorio. Eso nosotros como ciudadanos, digo, lo tenemos súper claro. Vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a seguir hablando con Diego Martínez Palau, precandidato a intendente de Las Heras. Quédense ahí y ya volvemos. Bueno, y conocemos un poco más a Diego Martínez Palau. Estamos en el 30 de la TDA, estamos haciendo chat político, conociendo precandidatos. En este caso, a precandidato a intendente de Las Heras, ¿sí? Por la Unión Mendocina. Tenemos mucho para hablar, lo vamos a decir así, Diego. Está bien, pero la pregunta ahora, ineludible, tiene que ver con la elección. ¿Por qué la Unión Mendocina? Digo, sos una persona, sos peronista, creo que los que te han conocido en tu gestión lo saben, pero si vemos las redes, por ejemplo, lo plasmas todo el tiempo en tus redes. ¿Por qué de pronto confluir en este frente? Digo, porque hay que decir que son varios los que han decidido. Uno tiene la percepción que son aquellos que tal vez decidieron, no sé si dar un portazo, pero sí irse porque no fueron escuchados, porque no encontraron una alternativa. ¿Cuál es tu posición? Mira, hay un poquito de todo, ¿no? Nosotros, digo nosotros porque tenemos un grupo de pensamiento político que a partir del año 2016 empezamos a trabajar, lo denominamos en ese momento diálogo plural. La palabra plural no era una cuestión aleatoria, sino que tenía que ver con una concepción que veíamos desde ese momento de que había que realizar una propuesta de políticas de Estado y que esas políticas de Estado no se pueden proponer unilateralmente, que tiene que incluir a los que piensan distinto. Entonces empezamos a convocar gente independiente, de otros partidos políticos y empezamos a trabajar. Lógicamente muy vinculados al peronismo, porque la gran mayoría venía del peronismo, pero en ese devenir de estos 7 años, cada vez que se acercó un proceso electoral, las puertas se cerraron, básicamente, no hubo posibilidad de participación.
empezamos a ver que el peronismo estaba más preocupado por una lucha intestina de poder entre distintos sectores que en generar una propuesta para los mendocinos, una propuesta que permitiera mejorar la vida de los mendocinos. Y creo que eso la sociedad lo ha percibido. Del 2015, que sacamos casi 42 puntos, hemos estado en el piso histórico del peronismo, es decir, cada elección se sacan menos votos, y es porque el peronismo no manifiesta hacia afuera una voluntad real de poder, el poder en el buen sentido, ¿no? La posibilidad de cambiar la vida de la gente. Al no encontrar un espacio, se abrió esta nueva chance, que fue una convocatoria de Omar de Marchi, que la verdad que entusiasmó, porque la propuesta era, bueno, juntémonos para hacer esto, para hacer una verdadera política de Estado, para limar asperezas y mirar hacia el futuro sin mirar el pasado y teniendo en cuenta Mendoza primero. Y bueno, se dio esta situación, no fue fácil, tuvimos que trabajar mucho. Nosotros tenemos muchos integrantes peronistas, viejos peronistas, digo, por la edad y por la trayectoria que integran nuestro grupo y que también debatieron sobre esta necesidad o no. Se tomó la decisión y la verdad es que no nos arrepentimos porque entendemos que somos la pata peronista de la propuesta de Omar de Marchi en Las Heras, que tenemos, no vamos a cambiar nuestra concepción. Ser peronista no es cantar solamente la marcha y tener los dedos en B. Ser peronista es una forma de vivir, de pensar. Lo hemos demostrado cuando nos tocó gestionar, tomar medidas para la gente, con aciertos, con errores. Y eso es lo mismo que vamos a hacer cuando tengamos la Intendencia de Las Heras, es decir, volver a trabajar para que la gente esté cada día mejor. Limando las asperezas, tenemos en esta unión muchos militantes de distintos sectores de la política, pero cuando empezamos a desnudar las verdaderas creencias y las verdaderas expectativas que cada uno tiene, coincidimos en la gran mayoría de las cosas. Lo que pueden haber son diferencias metodológicas, pero todos queremos estar mejor, tener trabajo, estar seguros, poder salir a la calle tranquilos, tener educación, viajar de alguna manera lo mejor posible en el transporte público, educar a nuestros hijos. Es decir, las cuestiones prioritarias que han logrado los estados que nosotros llamamos del primer mundo tienen que ver con esto, ¿no? Con empezar a debatir entre los que pensamos distinto, cuáles son las cosas sobre las cuales no vamos a discutir en el futuro, porque son inamovibles, porque hacen al desarrollo del país y de la provincia, y luego discutamos sobre el resto. Eso no hay ningún problema, pero los ejes de crecimiento de una provincia, de una nación y de un municipio tienen que ser inamovibles, tienen que ser prioridades que se fijen los políticos independientemente del color del cual provengan, y eso lo encontramos en la Unión Mendocina, que bueno, hay que consolidarla, hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo importante para poder unir esta nueva composición de un frente, pero que tampoco debe alarmarnos. ¿Por qué? Porque hoy, si vos te fijás a nivel mundial, los partidos políticos tienden a desaparecer y lo que se constituyen son coaliciones de gobierno. Fíjate lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó con Macron en Francia. Hoy la gente vota ideas, propuestas, personas. Proyectos, claro. Y no tanto ese amor que había antes o esa fidelidad a un partido político que a veces ha sido utilizado por distintos actores que no representan el pensamiento de ese partido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido personas que han dicho yo soy de tal partido, pero en realidad las políticas no tienen nada que ver con el partido al cual representan? Entonces creo que la sociedad en eso ha evolucionado y lo que ve es, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Empatizo, no empatizo? ¿Tiene buenas propuestas? Y en base a eso van votando. Bueno, pensando un poquito en Mendoza, hoy día hablaba con alguien del sector olivícola y me hablaba mucho de la pérdida, por ejemplo, de hectáreas del sector. ¿Y por qué traigo esto como ejemplo? Porque mucho se habla de, primero dicen que Mendoza se ha quedado a nivel regional, que siempre estaba a la vanguardia en comparación con las otras provincias de Cuyo. Ahora dicen que no es así, que se fue perdiendo ese terreno. Y bueno, de algunos sectores económicos dicen, bueno, hay que impulsar. Bueno, la ganadería viene tratando de ganar terreno, lo ha hecho, más allá de que puede haber números que en cuanto a las cabezas de ganado, que si se perdieron o no, bueno, ese es otro tema, pero digo, ellos vienen tratando de ganar terreno. Y hay otros sectores que sienten que han sido o relegados o por la misma situación económica, climática, han tenido consecuencias muy severas para ellos. ¿Qué proponen ustedes desde la Unión Mendocina? Mira, nosotros lo que estamos proponiendo es, básicamente hay que industrializar Mendoza. Mendoza no puede tener una matriz productiva que sea solamente la agrícola ganadera. Los países desarrollados invierten mucho en la industria, la posibilidad de generar productos con valor agregado,
Nosotros somos tradicionalmente en la Argentina, hemos sido exportadores de materias primas y en realidad la diferencia y la mano de obra se logra cuando vos industrializás un producto y para eso hay que tener un gran desarrollo industrial. Las Heras tiene un parque industrial que está desaprovechado, Sí. un parque industrial que podría ser mucho más grande, está enfrente de un aeropuerto y sin embargo fíjate que no tenemos una cámara de frío para transportar fruta en frío, productos en frío desde el aeropuerto. Podríamos tranquilamente realizar estamos pensando en la posibilidad de un polo audiovisual en ese parque industrial. Mendoza, por su clima, es muy parecido a Los Ángeles, tiene muchos días de luz con la posibilidad de generar contenidos al aire libre y ese polo industrial no está diseñado en la provincia de Mendoza, por más que se hicieron algunos anuncios en el pasado. Entendemos que se pueden traer, Mendoza fue el líder en la década del 70 en la industria automotriz, había carroceras en Mendoza. Bueno, hoy no hay carroceras en Mendoza, de hecho cuando fabricamos los troles teníamos que buscar las carrocerías fuera del país porque las fábricas habían cerrado y quedan muchas hectáreas por explotar en Mendoza, pero para eso hay que generar inversión desde el Estado que le permita a los particulares decidir invertir aquí y no en otros lugares donde tienen todos los servicios. Entonces me parece que la industrialización es un eje fundamental y un desarrollo serio. Yo hablo de Mendoza, pero de mi parte de Mendoza que me toca, que es Las Heras, porque lógicamente no me estoy candidatando a gobernador, pero entiendo que Las Heras, dentro de Mendoza, que es un departamento muy grande, tiene que tener un desarrollo hotelero muy grande, tiene que tener un desarrollo, no tiene ruta gastronómica, no tiene una ruta turística que sea atractiva, teniendo bellezas naturales que están inexplotadas. Y si vos te fijás, no hay una marca Las Heras. Vos entrás a internet y buscás en la Aconcagua y no te dicen Las Heras en ningún lugar del mundo, ¿no? Se me ocurre preguntar, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con otros departamentos, como Godoy Cruz, bueno, Ciudad, Guaymallén, que son del mismo color político del gobierno actual. Las Heras lo fue, bueno, ahora Orozco cambió de lugar, pero era el mismo color político. No tuvo el mismo desarrollo que otros departamentos. ¿A qué se entiende que se puede deber eso? Mira, yo lo que entiendo es que el intendente para poder hacer un cambio como el que estamos planteando nosotros requiere equipos técnicos muy calificados. Yo creo que han fallado los equipos. No, es una crítica constructiva, la hago con el total de los respetos, pero cuando uno recorre se da cuenta que la gestión ha sido una gestión, digamos, para tratar de corregir una situación momentánea, de arreglar algunas cuestiones. El otro día yo escuchaba a uno de los candidatos que decía que la gran inversión pública habían sido 2 parques y una plaza. Bueno, la verdad que esa no es inversión pública, eso es una parte muy chiquita. La inversión pública es generar condiciones para que atraiga inversiones y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Y lo que vemos es cuestiones muy locales, algunas intervenciones que están buenas, ¿no? Porque el Parque de la Familia está bueno, el Parque de la Niñez está muy bueno, hay cosas que se han hecho bien, pero eso no es la función, la última función de un intendente. Un intendente tiene que involucrarse en todos los temas, sean de su competencia o no. Porque acá también yo escucho muchas veces cómo nos vamos sacando el poncho de encima diciendo, no, pero esto no es competencia mío. Es cierto que hay competencias legales que el intendente puede asumir y otras que no las puede asumir. Pero todo es de incumbencia del intendente, todo. Y yo te voy a poner un ejemplo de un departamento muy chiquito, con pocos recursos, como Lavalle. Lavalle provee internet, el municipio. Generó una empresa donde le provee a los vecinos internet. Y el internet no es competencia municipal, digamos. No podían asfaltar rutas provinciales, fue el intendente, compró equipos de asfalto y asfalta caminos que son provinciales. Ha llevado el agua a los puestos. Y el agua es de AISAM, entonces, o de las cooperativas en cada uno de los departamentos. Entonces me parece que lo que ha faltado acá es audacia, involucrarse en temas que a veces no son de competencia, pero que son de incumbencia del intendente. ¿Y por qué son de incumbencia? Porque el vecino a la primera puerta que va a golpear es la de la intendencia. Él no sabe si es de AISAM, de COGAS o del ENACOM, el problema que tiene. Entonces el intendente tiene que resolver lo que es de su competencia y tomar las medidas y acciones para lograr las soluciones que no son de su competencia, pero sí de su incumbencia. Entonces ir a los organismos nacionales, provinciales, golpear la puerta hasta que trae la solución. Me parece que ha faltado eso en el departamento de Las Heras y tiene que ver con los equipos, ¿no? Los equipos me parece que no han estado a la altura del desafío. Bueno, te deseamos éxito, Diego, en la próxima elección. Gracias por venir a estar con nosotros este rato. Nos quedaron un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo no nos ha dejado seguir charlando un poco más, pero seguramente vamos a tener oportunidad. Volveremos después de las pasos seguramente a seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Diego Martínez Palau, precandidato a intendente de Las Heras por la Unión Mendocina con nosotros. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Esto es Chat Político. Recuerden que nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señal U. Ahí van a encontrar la programación, por supuesto, de nuestro canal. Y si quieren volver a ver Chat Político, también van a encontrar un link que los va a llevar no solamente a este programa, sino también a todas las temporadas anteriores. Vamos ahora a hablar de la producción ganadera de la provincia de Mendoza. Para desarrollar el tema, hemos convocado a Damián Carbó, que es director provincial de ganadería, a quien tenemos en una videollamada. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, me va muy bien y muy contento de poder dar difusión de la actividad a través de este canal. Bueno, vamos a empezar un poco por tal vez la pregunta más lógica, ¿no? ¿Cuál es la situación de la ganadería en la provincia de Mendoza? Y sobre todo basándonos por ahí en los números que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de cabezas de ganado que hay en la provincia actualmente y si es un número positivo o se ha dado una caída en la cantidad? No, mira, todo depende de cómo se mire. Si miramos el pico máximo que ha llegado a tener la provincia en stock ganadero, fue sobre 510.000 cabezas. Si miramos la proyección de hace 4 años para atrás, venimos en un franco ascenso, hicimos un mínimo de 400.010 cabezas y hoy estamos en 440.000 cabezas. Vamos en un ascenso. Pero eso, a ver, no es el efecto mayor que hace que este stock oscile hacia arriba, hacia abajo, está 90% influido por una cuestión climática. Tenemos que analizar la situación que hoy nos encontramos bajo una emergencia por sequía hasta marzo del 2024, Sí. que si bien es una emergencia que viene continuada de por lo menos 3 años hacia atrás, 3 ciclos consecutivos de producción. Eso en estos esquemas de cría es muy dañino. ¿En qué sentido? Porque uno cuando se deshace una vaca por falta de comida, volver a generar otra vaca a partir de una ternera son entre 3 a 5 años para obtener la producción. Entonces es muy fácil perder el stock por una seca, es muy difícil reponerlo a ciclos normales de la hacienda. Eso es lo que se encuentra hoy en la provincia de Mendoza. Estamos con esperanza de que el ciclo este de la niña seca culminando, empezando a lo que dicen todos los pronósticos de empezar un ciclo más húmedo. Todas las veces que lo miramos nos corre la fecha para atrás y hoy se habla de recién para la primavera próxima y demás. Y eso va a ser lo que oscila la producción de ganadería. Pero he de destacar el trabajo de nuestros productores porque el extremo que ha sido la seca, el stock ganadero en estos 3 últimos años va subiendo. Eso habla muy bien de la inversión, del manejo de la hacienda y aplicar metodologías como el destete precoz, que hace que la vaca baje sus requerimientos y tolere vivir en un ambiente con menos recursos forrajeros. Y eso lo demostró ni más lejos en la fiesta de la ganadería de Sonasaria pasada, un remate de 2.600 cabezas solo de terneros, terneras, animales menores. Realmente un remate que se viene haciendo sistemáticamente todos los meses, donde entre 400 a 500 cabezas, un remate solo de 2.650 cabezas de animales menores y de excelente calidad. No se vio ningún animal con mala presentación, con falta de estado y demás. Eso a las claras habla del trabajo del productor, de lo que sigue apostando el productor y que estamos, como todos, levantando la vista un poco más allá del presente, viendo un futuro próspero y por lo cual nos está incentivando a hacer las inversiones que hay que hacer, a apostar al sector, porque creemos que vienen tiempos buenos, solo hay que pasar el presente. Damián, ¿qué tan importante por ahí es el trabajo que se viene haciendo, y yo lo digo desde la ignorancia absoluta, en relación a la siembra de la propia pastura, el forraje que en definitiva le va a alimentar a esa ganadería? Digo porque algunos productores vienen haciendo mucha inversión en este tema, pero no sé si realmente se da con todos y si todos tienen esa posibilidad. Mirá, el esquema productivo ganadero de la provincia de Mendoza tiene 2 sistemas. Un sistema del árido, el campo, Sí. que abarca a más de 9 millones de hectáreas. Hablamos de la provincia que está casi en 14 millones de hectáreas
y esta teoría de 9 millones de hectáreas sale por los registros de los REMPAs, que cada REMPA dice el número tal tiene tanta hectárea, pero yo te puedo asegurar que las 14 millones de hectáreas de la provincia de Mendoza, por donde te pares, vas a encontrar una vaca, una cabra o una oveja. Estamos ocupando hasta la cordillera en las épocas de verano. Esa es la zona del secano, y un 1, 2, un 3% de la superficie de Mendoza es la parte irrigada, en la cual en las fincas que la agricultura pasa a ser algo marginal, ya sea por piedra, por helada, por descapitalización del productor, insertan muy bien los esquemas de producción ganadera, ya sea para producción de forraje o bien un esquema de engorde con pastoreo directo bajo las pasturas bajo riego. Eso es un amortiguador, es un eslabón más de la cadena del esquema del gran rodeo, que es toda la ganadería de Mendoza. O sea, uno hace cría, es más andando medianamente los parámetros normales de lluvia y demás, en la zona del secano. Claro. Y traslada la producción, ya sea ternero o una recría de novillo, a los esquemas bajo riego, que podemos llegar al engorde con producciones de alfalfa, o hoy en día hay un desarrollo muy fuerte en inversión en lo que es la siembra de maíz y sorgo para picar, y eso está dando este nuevo esquema, no es nuevo, pero este esquema menor que va creciendo fuertemente, que es el de engorde, y estamos cerrando el ciclo dentro de la provincia, porque la provincia tenemos todo para cerrarlo. Tenemos frigorífico, tenemos capacidad de matadero frigorífico en la provincia, con habilitaciones provinciales y SENASA, que podemos salir con la carne al resto del país o al mundo. Y tenemos un excelente consumo en la provincia, que consumimos más de 430.000 novillos. O sea, la provincia de Mendoza se puede comer, si no entras en ningún animal de otra provincia, en un año nos comemos todo el rodeo. Nosotros normalmente en un rodeo el rodeo de hoy, que tiene 430.000, 440.000 cabezas, en ese grupo tenemos 230.000 vacas, que nos dan entre 130 y 140.000 terneros. Fíjense que si esos terneros los hacemos novillos, solo podemos, si todos los terneros que nacen en Mendoza los transformamos en novillos, solo podríamos estar alcanzando el 30% del consumo de la provincia. O sea, tenemos todo el ciclo dentro de la provincia, tenemos un mercado excelente, codiciado por todas las otras provincias para vendernos carne, y tenemos los mataderos frigoríficos. Así que lo más difícil de todos los negocios es conseguir el mercado. El mercado está dentro de Mendoza. No obstante, así, seguimos levantando la vista y tratando de ver la posibilidad de exportar para conseguir mercados en los cuales tenga un valor más que el del consumo interno, para garantizar la rentabilidad más de los esquemas productivos. Así que, con un poco de manejo, de inversión, con apostar al tecnicismo, tiene todo por desarrollar, casi no hay posibilidad del fracaso. Solo está en que nos los propongamos y hagamos crecer cada vez más la ganadería de Mendoza. Damián, recién, creo que mayoritariamente nos hemos referido un poco a lo que es el sector ganadero, pero a los bovinos, ¿no? ¿Cómo es el sector de los caprinos, de los ovinos que usted hacía referencia recién? Bueno, las cabras, si miramos por número de cabeza, es la especie que más número de cabeza tenemos. O sea, la cabra tenemos 750.000 cabezas de cabra, más o menos, dependiendo de la ciclicidad, igual que los periodos de seca o de húmeda. Esas cabras están ubicadas principalmente en los departamentos de Malargüe, San Carlos, Lavalle. Lavalle es el segundo, San Rafael. Ahí es donde más se desarrolla la cabra. La cabra tiene una producción muy estacional, que es el cabrito de fin de año como el producto más demandado. Sí. Y una cabra de desecho, aquella cabra que no puede continuar con su vida reproductiva porque se hizo vieja, porque se enfermó, porque no es fértil y es descartada. Esa cabra tiene un mercado menor, que es la exportación. Tanto la exportación, saliendo del matadero frigorífico de San Rafael o de Lavalle, o esperamos que la temporada que viene de la remodelación que se está haciendo en el matadero frigorífico de Malargüe, estamos con condiciones de exportar. O sea, hoy esta temporada se ha exportado cabra desde el matadero frigorífico de San Rafael. Lo que estamos tratando ahora es incorporar a la exportación este producto estacional de tanto valor, que es el cabrito, que
eso todavía en mira de exportación no se ha hecho, sí lo que se hace es vender hacia otras provincias. Sí. Y por ahí el cordobés nos hace un poquito una chicana ahí, que nos compra el chivo a nosotros vivo, lo lleva a Córdoba, lo faena y lo vende como cabrito cordobés cuando es mendocino. Estamos Tramposos. trabajando para que estos frigoríficos que te nombré, principalmente el de Malargüe, ya salir con el animal faenado desde la provincia con denominación de origen mendocino, para que los productores tengan ese plus de precio que se obtiene por la calidad del producto que tienen. Y además un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que han llevado adelante. Sí, sí, hay un proyecto muy fuerte del municipio de Malargüe, que se llama la integración de la cadena productiva del caprino, en la cual hay inversión en producción de forraje para suplementar las cabras y evitar las pérdidas por aborto a la salida del invierno por deficiencia nutricional, y el acompañamiento de la inscripción de los productores para regularizar la comercialización y salir desde el matadero de Malargüe con un producto con denominación de origen. Y entre las cosas que se ha logrado el año pasado fue que por primera vez Mendoza tiene una raza de cabra que es propia de la provincia de Mendoza, que es la cabra criolla del sur mendocino, que también fue trabajo ahí de la gente de Malargüe, pero incluye en esa denominación de la cabra criolla del sur mendocino al departamento de San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe. Así que Mendoza ya tiene una raza propia de cabra, que eso todo ayuda a este marketing de la denominación de origen. Damián, nos vamos a ir a una pausa. Les comentamos a ustedes que están ahí del otro lado que estamos con Damián Carbó, que es director provincial de ganadería. Vamos a seguir hablando de la situación ganadera de nuestra provincia, por supuesto aquí en Chat Político. Recuerden que estamos en redes, estamos a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Nos encuentran como Señal UTV, Señal U y también como Unidiversidad. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el último bloque de Chat Político de esta jornada. Recuerden que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube en Unidiversidad. Hablamos con Damián Carbó, que es director provincial de ganadería. Damián, pensando un poco, usted hacía referencia recién al tema de cómo ha afectado este año muy particular, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial por el efecto y las consecuencias de la sequía. ¿Qué sucede sobre todo en los departamentos del sur? ¿Cómo ha afectado al ganado caprino el tema de la sequía? Y usted también, y en general quería que nos contara un poco cuántas cabezas de ganado en general se han perdido a partir de esta situación, si es que se ha dado eso. No, a ver, vamos a la primera pregunta de cuanto a la producción caprina. Sí. La producción caprina tiene un mecanismo de defensa a la cabra ante una situación extrema de sequía y de carencia nutricional. Cuando ella en sus niveles de glucemia, de azúcar en sangre, pasan a ser valores deficitarios, o sea, la cabra empieza a perder peso y empieza a usar sus reservas corporales como la grasa, para poder resistir en estos sistemas, ecosistemas tan difíciles, semiáridos. La cabra tiene un mecanismo de defensa que es el aborto. Ella al abortar aumenta el tamaño en el abdomen, el rumen, que es su estómago, se distiende ocupando todo el espacio que ocupaba la gestación, y puede tener más capacidad de tomar alimentos con bajos requerimientos, y en esa mayor cantidad de consumo de animal puede sacar los nutrientes que le hace falta, y de esa forma se salva la cabra de morir. Claro. Pero al productor le juega muy negativo en sus ingresos, porque al generar el aborto espontáneo por deficiencia nutricional, él se queda sin el producto de venta. Hay un mecanismo para corregir y evitar eso, que es una simple suplementación energética con maíz en los 2 últimos meses de gestación de 5 meses que tiene la cabra, y uno revierte este síntoma y puede atender. Esa ha sido la causa de mayor pérdida que ha habido en las secas pasadas. Pérdidas por aborto la cabra, no tanto por muerte del animal. ¿Por qué? Porque el productor nunca va a dejar que sus animales se pierdan. O sea, claro, si vos ves que en un rodeo de vaca o de una piara de cabra se te muere algún animal, un rebaño, no piara,
se te muere algún animal, vos no vas a esperar que mueran los otros. Tomás alguna medida de salir del campo, de comercializarlo, de deshacerte del animal, pero no lo dejabas morir. Entonces, en estos esquemas no es la pérdida fuerte por muerte de animal, sino es por lo que uno deja de producir. En el rodeo de las vacas, ¿cómo se manifiesta esto? La vaca no tiene el mecanismo de defensa que tiene la cabra, que es el aborto. Ella lo que hace es, te paro el ternero, pero anula su reproducción, no entra en celo. Entonces no se queda preñada nuevamente. Entonces te perdés la producción para el próximo año. Claro. Y el ternero que logró parir, por falta de alimento, no produce la cantidad de leche necesaria, y el ternero a la hora del destete es más liviano. Entonces el productor se disminuye los ingresos por menor peso del ternero al destete y menor porcentaje de preñez para el próximo año. Por eso que las emergencias ganaderas siempre incluyen a dos periodos estivales. Empiezan en un otoño, en una primavera, o primavera-verano, otoño, invierno, y la próxima primavera-verano también continúa la emergencia porque el productor no va a tener producción porque la vaca el verano pasado no se preñó. Entonces, esas son las pérdidas que hay. Siempre tratan de decir mucha muerte de animales. No, nadie que es productor, se te cae un animal y se te muere por deficiencia nutricional, va a esperar que caigan los otros. Tomás una medida, algo haces. Entonces, no son pérdidas por muerte, son pérdidas por bajos índices productivos. Menos preñez, menos porcentaje, menos kilo al destete. Damián, ¿ha crecido el número de productores ganaderos en la provincia? El número de productores ganaderos en la provincia oscila entre 4.200, 4.300 productores. Lo que sí están cambiando son los esquemas de producción. ¿Cómo es eso? El productor que normalmente su producción lo hacía en el secano ha incorporado alguna finca bajo riego y en el cual está implementando, por ejemplo, las técnicas del destete precoz. En vez de hacerla en el campo, saca los terneros temprano del campo de seca y los lleva a una finca y hace un esquema de recría de esos terneros, que es un esquema eficiente, pero lo tiene cerca y necesita una atención más personalizada. Entonces, estamos teniendo productores mixtos, del secano y bajo riego. Y lo otro que está creciendo son los esquemas de engorde. Tenemos una ley que estimulamos la recría y engorde bajo riego, que es la ley 7074, una ley que comienza en el año 2014 con un engorde de 5.000 cabezas. Hoy estamos engordando 50.000 cabezas. Empezó con 7 establecimientos, hoy tenemos 31 establecimientos inscritos en la ley y produciendo. Sí. Y esa ley ha hecho que los animales engordados en la provincia de Mendoza hoy cubran el 11% del consumo de la provincia. Claro. Y ese es uno de los esquemas que está creciendo. Y a medida que hayan más periodos de seca, para mí va a haber una tendencia mayor a estos esquemas mixtos de secano bajo riego o los esquemas de engorde de los animales en el bajo riego. ¿Y ese crecimiento en cuánto tiempo se ha dado? La ley 7074, esa proyección que te hice, fue del año 2014 a la fecha. Estamos hablando de 9 años. O sea que ha sido interesante el crecimiento que se ha dado. Sí, si bien en los últimos 3 años se ha estabilizado en 50.000 cabezas. Sí. Ahí tenemos que subir un poco la vara. Es multifactorial el resultado. También influye mucho el precio del grano. Hoy la seca que tenemos en Mendoza también la tiene La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe. Se ve en el noticiero de tirada nacional. Y eso ha hecho que el grano escasee. Cuando algún producto escasea, el mercado hace por oferta y demanda que suba el precio. Claro. El gordo todavía no tiene un precio que compense lo que subió el insumo de engorde, que es el grano. Así que por ahí eso es lo que ha faltado de un estímulo más en estos últimos 3 años para que sigamos esa curva de crecimiento que veníamos trayendo. Pero yo creo que estos parámetros se van a normalizar y continuaremos creciendo. ¿Hay alguna diferencia entre el ganado que se produce en otros sectores del país, digo, en cuanto a la calidad de la carne? Ninguna diferencia. Tenemos tan buena calidad como la mejor región de la Pampa húmeda. Bien. Eso es producto de esta fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas que cumplió 42 años en esta edición, que ese fue el objeto de esta fiesta, o sea, dar a conocer la producción ganadera de Mendoza, que teníamos la misma calidad de animal que cualquier otra parte del centro del país, y que no sufriésemos el castigo a la hora de vender los animales, que digan terneros mendocinos como si fuera algo
despreciable. Despectivo, claro, tal Con cual. esto de estimulación de las capacitaciones, de la exposición de los animales, ha llevado que hoy en día todos los jurados que vienen a participar de la feria te dicen no tienen nada que envidiarle, claro. envidiar a las otras provincias tradicionalmente productoras de ganado. Ustedes han logrado la excelencia y es así. Hoy tenemos carne, por ejemplo, una cadena de supermercados de la provincia de gran tirada que cubre toda la provincia, tiene una producción gourmet, ha puesto unos nuevos locales de carne, de corte de carne especial y todo, y es un ternero que nació, fue recriado y engordado dentro de la provincia de Mendoza. Y estamos al tope de la calidad. De la gama, claro. Damián, tengo que ir cerrando la nota, pero no quería dejar de preguntarle la importancia del lanzamiento de la Sociedad Rural del Oeste Argentino. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la gran demanda de por ahí estar más organizados y a partir de lo importante que se ha generado la ganadería en este sector. Sí, es una sociedad rural que se está desarrollando ahí en el este de la provincia. Se suma a todas las otras organizaciones que tenemos en el Valle de Uco, la sociedad rural que tenemos en Del Árido mendocino en la zona de Malargüe, a la específica de ganadería de San Rafael, a la específica de ganadería de Alvear. Son todas entidades de segundo grado que agrupan productores ganaderos bienvenidos y todos hablan de este crecimiento. O sea, si se van generando nuevas entidades ganaderas es porque estamos viendo en la actividad un horizonte positivo que yo creo que lo hay y muy bueno. Damián, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema que va creciendo en nuestra provincia y que es muy importante para la economía de Mendoza. Le mandamos un abrazo y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias y saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Damián Carbó, director provincial de Ganadería, hablando justamente del sector, cuál es la realidad que atraviesa aquí en la provincia de Mendoza. Nos tenemos que despedir. Les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches y el reencuentro será en la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias por estar ahí del otro lado.